Muy buenas a todos, bienvenidos a este tiempo, a este espacio en el que vamos a estar presentando la palabra del Señor, este tiempo de estudio, un tiempo en el que nos gozamos. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro querido pastor Fernando Ramírez de Arellano Rayo, para más INRI, todo el apellido completo. Es un placer tenerte aquí, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. La verdad que se siente raro y diferente. Ahora me toca estar del otro lado, como entrevistado. Pero bueno, es una alegría, compartir este tiempo contigo y con toda la familia rockera y todos aquellos que nos están viendo desde sus casas. Pues sí, la verdad es que es una alegría, un tiempo de gozo para nosotros. Aprovechamos para mandar un saludo muy afectuoso a todos los hermanos de la Iglesia y a todos los hermanos y amigos que pudieran estar viéndonos a través de las redes o de cualquier otro medio. Así que bueno, pues vamos a ir directamente al grano, al meollo de la cuestión. Hoy vamos a estar viendo y vamos a estar hablando acerca de Dios y la Biblia. Concretamente vamos a estar enfocándonos en el tema de la revelación general y especial de Dios, un tema que es de suma importancia. Es de suma importancia porque en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios es muy importante, porque en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para saber sobre todo aspecto que tiene que ver con nuestra vida. Así que es por eso que vamos a sumergirnos en este estudio, un estudio de la Biblia, con un criterio o enfoque temático, que es lo que se denomina teología sistemática, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar en este tema muy interesante, nos vamos a sumergir en ello. Y para empezar, Fernando, yo quería hacerte una pregunta que creo que es muy buena para iniciar este tema. ¿Cómo podríamos definir la teología y cuál es su fin último? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, gracias, Manuel. Bueno, teología, desde el punto de vista de su etimología, pues es sencilla, ¿no? Teo viene de Dios y logía viene de logos, que significa estudio, tratado, argumento. Así que la teología, una definición básica, sería el estudio, los argumentos o el conocimiento, la ciencia que tiene por objeto, valga la redundancia, de ese estudio a Dios mismo. Así que el objetivo es conocer a Dios, pero también darle a conocer. La teología consiste en conocer bien a Dios de manera correcta, por eso una buena teología es un buen conocimiento de Dios, pero también con la intención, Manuel, de no solamente conocerlo, sino también de darle a conocer. Y es por eso que la teología también presupone que Dios se ha revelado a sí mismo. En un sentido, Dios es incognoscible, es decir, no se le puede conocer, es ilimitado, es inalcanzable, es eterno, es perfecto. Nosotros somos limitados, nosotros somos imperfectos. Por lo tanto, si Dios no se da a conocer y Dios no se revela, para nosotros sería imposible o inalcanzable el poder tener algún tipo de entendimiento o conocimiento. Incluso esas ideas innatas, como veremos, están puestas por Dios en nuestras propias vidas. O esas inferencias lógicas o naturales es a causa de esta revelación. Así que podríamos decir que Dios se ha revelado también a sí mismo, es por eso que le podemos conocer, entre comillas, estudiar, y lo ha hecho de dos maneras. Se ha revelado de una manera general y también se ha revelado de una manera especial. General, pues para todo el mundo, y de una manera pues muy especial para aquellos que conforman la Iglesia, su pueblo, aquellos que son sus hijos. Si esto no fuera así, si Dios no se hubiera revelado a sí mismo de esta manera general y especial, pues no podríamos conocer, y al no poder conocer, obviamente, pues no podríamos estudiar, y al no poder estudiar no podríamos comprender, y al no poder comprender, pues obviamente imposible de comunicar o de transmitirlo a otras personas. Así que podríamos decir que esa es la definición y el objeto o el objetivo de la teología. Muy bien, muy bien. Como nos has apuntado en tu anterior explicación, y como hemos apuntado también al inicio de la presentación de este estudio, existen la revelación general y la revelación especial de Dios. Ahora, ¿qué significa eso exactamente? ¿Y cómo podemos diferenciar entre una y otra? Comencemos, si te parece bien, por la revelación general.
Ok. Bueno, revelación general, bueno, podemos ya intuir, ¿no? Por su propio nombre que es general, es decir, es para todos y de una manera, digamos, muy precisa Dios se ha revelado para todos, es decir, sin distinción de personas, sin hacer excepción o acepción de individuos, a todos, pero a todos los hombres en todo lugar y en toda época. Esa sería la revelación general de Dios. Es decir, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Dios se ha revelado y vemos ahí también el corazón de Dios y la intención de Dios, pues, de alcanzar a todos los hombres, ¿no? Por lo tanto, esto es un concepto que lo tenemos también en la Escritura, no solamente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, del Nuevo podríamos citar a Pablo, ¿no? Pablo sería una herramienta para predicar el Evangelio y alcanzar a los perdidos, ¿vale? Como esa herramienta previa a veces para presentar luego el Evangelio de manera mucho más especial y precisa. Pero, por ejemplo, en Romanos 1, versículo 20, Manuel, podemos leer, fijaros, podemos leer lo siguiente, dice, lo invisible de Él. Cuando decimos de Él, nos referimos a Dios. Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visible por medio de ¿qué? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo puede llegar a nuestros sentidos? Bueno, pues por medio de la creación, del universo, del cosmos, del mundo. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Job también, sabiendo que Job es el primer libro que se escribe en la Biblia, cuando está hablando con su amigo o compañero Eliú, pues en Job 36 también hace esa referencia a ese Dios creador y ese Dios hacedor de todas las cosas. Pero el Salmo 19, por ejemplo, el Salmo 19, versículos el 1, 3 y el 4, tomando partes de ellos, nos dice lo siguiente, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras. No hay lenguaje, es decir, no es un mensaje escrito como en un periódico, en un SMS, un mensaje de WhatsApp, pero aunque no hay es un lenguaje y no hay palabras, pero al mismo tiempo ese mensaje sí que es oído la voz de la creación que implica que hay un creador. Por toda la tierra salió su voz. Y es la inferencia más honesta y más lógica. Es para poner una ilustración, ¿no?, que nos ayuda a comprender esto, es como cuando vemos un reloj, pero un reloj, si quieres, de estos grandotes, ¿vale? Reloj de pared. Bueno, pues lo lógico, lo honesto, la inferencia natural es entender que hay un diseño, que ha habido un diseñador, un creador, un fabricante, y que el reloj no es el producto ni del azar, ni de la suerte, ni del caos, sino que es el producto de esta mente, de esta inteligencia, de esta capacidad, de este poder a la hora de fabricar, en este caso del relojero. Lo digo porque lo otro sería absurdo pensar que fue la suerte, el caos, ¿no?, el azar. Bueno, pero la cosmovisión materialista, la cosmovisión naturalista, es decir, en el mundo agnóstico y sobre todo en el mundo ateo, es lo que dicen en cuanto a la creación. Dicen que para ellos ha sido la suerte, ha sido el azar, ha sido el caos, y de igual manera que es absurdo pensar que un reloj se fabrica a sí mismo, pues es absurdo pensar que la creación se constituyó, se creó, pues a sí misma. Así que Pablo sería un argumento, como he dicho, que utilizaría muchísimo. Déjame darte una o dos referencias más. Por ejemplo, cuando Pablo está en Hechos, capítulo 14, él está en Listra y está predicando. Bueno, él dice lo siguiente, Hechos capítulo 14, 27, y leo de la Escritura. Dice, no se dejó a sí mismo, refiriéndose a Dios, sin testimonio. Ya lo hemos visto. Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y 3 capítulos después, en Hechos 17, del 24 al 28, Pablo en Atenas, ¿vale?, en ese centro neurálgico del pensamiento, de la filosofía, de la sabiduría del hombre, fijaros, repito, Hechos 17, 24, 28, dice lo siguiente. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida a todos, aliento, y el que crea todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. La creación apunta al Creador. Claro. Todo esto es para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando por medio de los sentidos, pueden hallarlo, por medio de esta evidencia, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, Dios, vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas ha dicho también, linaje, en este caso, de Dios, en cuanto a que somos criatura, que somos creación de Dios. Hay un autor, Manuel, B.A. de Mares, que en base a esto arroja 6 verdades que me gustaría a poner sobre la mesa. De lo que hemos leído, porque esta revelación general externa de la creación, del cosmos, del universo, ya nos habla de que hay un creador y de cómo es ese Dios creador. En el versículo 24 hemos leído que Dios es el creador y el soberano del universo. En el versículo 25 hemos visto que Él es suficiente, que no necesita nada de nosotros. Versículo 25, la última parte, Él es el dador y la fuente de la vida y del bien, fuente de vida y de bondad. En el versículo 26 hemos visto que es un Dios y es un ser inteligente, no solamente potente y creador, sino también inteligente. Vemos que también en el versículo 27, esta quinta característica de este Dios es que no solamente es un Dios creador trascendente, sino que es un Dios cercano, lo que en teología se llama inmanente, que está en medio, está presente en su creación. Y por último, pues que al final Él es la razón de ser, el porqué y el para qué de nuestra existencia como raza humana. Así que esto, a grandes rasgos, sería la revelación general, ¿de acuerdo? Y su evidencia bíblica y escritural. Magnífico, pero nos has dicho, ha quedado muy claro esta primera parte, pero nos has dicho que había 2 formas de revelación. Sí, es verdad. ¿Cuál sería esa segunda forma? Pues la segunda, fíjate, si la primera tiene que ver con el exterior del ser humano, tiene que ver con lo que hay afuera, ¿no? La creación, la naturaleza, el monte, el sol, las estrellas. Bueno, la segunda tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, ya tiene que ver con nuestra propia naturaleza, nuestra propia manera de ser, en la manera en la que Dios nos ha constituido. Y nos damos cuenta que cuando nos miramos hacia adentro, nos damos cuenta básicamente de 2 cosas. Uno, tenemos un sentido de que seremos juzgados, de que daremos cuenta, tenemos ese sentido de que nuestros actos tienen consecuencias, de que somos responsables de ellos. Y por otro lado, tenemos ese sentido moral, muy ligado a lo anterior, a esa intuición, ¿de acuerdo?, de que hay un legislador y de que hay un juez, pues al mismo tiempo eso nos hace ver que hay una moralidad, de que somos seres morales, es decir, que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y todo esto nos hace ser persona. Ahora, si nosotros somos persona es por algo muy lógico y muy básico. Es decir, si nosotros como raza humana somos imagen y somos semejanza de Dios, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos decir que revelamos a Dios, en tanto y en cuanto que somos su imagen y que somos su imagen. Por lo tanto, en la manera en que nosotros hemos sido creados y nuestra propia naturaleza también revela la naturaleza de Dios. Es decir, Dios es persona. La Biblia nos habla de que Dios tiene obviamente pensamientos, lo hemos visto antes, tiene obviamente sentimientos, afectos, Él quiere, ama y al mismo tiempo odia y aborrece ciertas cosas, también tiene una capacidad de decidir, Él decide y tiene una voluntad, y también tiene esa capacidad de relacionarse. Bueno, pues estas capacidades que nosotros las tenemos de pensar, sentir, decidir, relacionarnos, vivir más allá de las fronteras de nuestro propio ego, bueno, pues es
lo que revela también de que existe un Dios, pero un Dios que es persona, ¿de acuerdo? Por eso la Trinidad, Dios existe eternamente en tres personas, aunque solo hay un Dios. Y esa persona, como hemos dicho, también esa imagen que hemos recibido es una imagen y semejanza moral. Sabemos lo que está bien, lo que está mal. Por lo tanto, de esa manera a todos los hombres. Son conceptos, por ejemplo, que en la filosofía siempre han existido. Platón, obviamente, hablaría de esas ideas eternas, innatas, ¿de acuerdo? Del bien, del mal. Descartes también hablaría muchísimo, muchísimo acerca de esas ideas innatas que no son frutos de los sentidos, sino que ya forman parte de nuestra propia naturaleza, como lo eterno, lo perfecto, lo santo, Dios. Y dentro, obviamente, de la teología, bueno, pues San Agustín hablaría muchísimo de eso, o el propio Juan Calvino, él acuñaría un término, divinitatis sensum, ese sentido de la divinidad. ¿En cuanto a qué? A que todos somos personas y tenemos ese sentido de que hay un juez y que nosotros rendiremos cuentas, para bien o para mal, de nuestras acciones, y tenemos ese sentimiento, ese sentido, esa conciencia, a esa moralidad que nos hace saber que lo que está bien y lo que está mal. Por eso es muy bonito de que Dios, cuando se ha revelado a todos por igual, lo ha hecho de manera externa por medio de la creación, pero también de manera interna por medio de nuestra propia naturaleza, en este caso moral. Y eso podríamos decir que es la segunda manera en la que Dios se ha revelado a todos los hombres por igual. Y solamente por dar también esta base, Manuel, escritural, si leemos Romanos 1, leemos Romanos 2 y leemos Romanos 3, nos habla acerca de la creación, por supuesto, pero también Pablo habla de esa ley no escrita en tablas de piedra, sino escrita en nuestros corazones, y habla acerca de los judíos, de los griegos, de los moralistas, de los legalistas, de los que tienen la ley escrita en tablas como el pueblo de Israel, de los que no lo tienen, pero al final lo tenemos escrita en nuestro corazón. Y todo esto, bueno, pues vemos cómo la Escritura también habla perfectamente de cómo Dios se ha revelado de esta segunda manera general a todos los hombres a través de esta conciencia y de esta moralidad, de la cual todos, en todo lugar y en toda época, participamos. Muy bien. Muy esclarecedor todo lo que nos estás explicando hasta ahora acerca de la revelación general. Creo que podemos ver aquí la misericordia, el amor de Dios a la hora de revelarse de una forma tan maravillosa y tan preciosa para que podamos conocerlo. Pues pero con la explicación que nos acabas de dar, ¿podemos decir entonces que la revelación general es suficiente para conocer a Dios y tener una relación salvífica con Él? Porque claro, aquí el kit de la cuestión es esa relación salvífica a la que debemos dirigirnos con Dios, ¿no? Entonces, ¿podemos decir con esta explicación de la revelación general que nos acabas de dar que es suficiente para conocer a Dios y para tener una relación salvífica con Él? Acláranos esto un poco, por favor. Pues la respuesta es no. Y debemos ser tajantes y rigurosos. Podemos decir, gritarlo más fuerte. ¿Perdón, Manuel? Me lo temía. Claro, podemos gritarlo más fuerte, pero no decirlo más claro. Revelación general en cuanto a esa inferencia de que hay un creador y a esa inferencia de que hay un legislador, hay un juez, no es suficiente para salvarnos, por varias razones, ¿vale? La primera es una obvia. Si a través de la revelación general de la creación y de nuestra moralidad pudiéramos ser salvos, ¿qué propósito tendría que Cristo hubiera venido a la tierra a morir por los pecadores y a salvarlos y a sacarlos de la muerte y de las tinieblas a la luz y a la vida? Por lo tanto, ese es un primer argumento obvio, pero que algunos, desgraciadamente, sobre todo a la segunda mitad del siglo XIX, por toda la influencia del método científico, de la revolución incluso industrial, sobre todo de la ilustración, del racionalismo. Todo eso, todas estas cosas se infiltraron desgraciadamente a partir, repito, de la segunda mitad del siglo XIX en la Iglesia y dio lugar a la teología liberal, ¿no? Con Schleiermacher, luego Ritschl, Tillich, y bueno, Bullmann y
y hasta hace poco John Hick. Y desgraciadamente, y bueno, y en el seno no solamente de la Iglesia protestante, sino también de la Iglesia católica, en el segundo concilio del Vaticano, en los años 60 del siglo XX, Karl Rahner, el propulsor de este cristianismo anónimo, defendió el universalismo y lo defendió teológicamente diciendo que a través de la revelación general pues era suficiente para que todos los hombres, independientemente de que conocieran a Cristo o no, de que se arrepintieran de sus pecados o no, de que reconocieran a Cristo como su Señor y su Salvador o no, podían ser salvos. Entonces, cuidado con esto. Lo digo porque en algunas conferencias, en algunas predicaciones, he visto que incluso dentro de las iglesias evangélicas algunos llegan a pensar que con la mera noción de que hay un creador y que hay un juez es suficiente para salvarnos. Así que no. La revelación general lo único que nos capacita, Manuel, y lo único que nos provee es el entendimiento de que hay un creador y que hay un juez. Punto. Pero nos habla acerca de Dios, pero no nos permite conocer a Dios de manera personal. Le voy a poner un ejemplo que lo ilustra muy bien. Es decir, todos podemos pensar en algún deportista de élite, llámese Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Podemos pensar en algún personaje muy famoso, algún presidente, Joe Biden, o Vladimir Putin en Rusia. Pero, o te digo, o un artista, ¿de acuerdo? Pero una cosa, y todos podemos tener, todos podemos tener un conocimiento general de esa persona, de que existe Leo Messi, de que existe Cristiano Ronaldo. Pero una cosa es que todos tengamos acceso a ese conocimiento general, pero la realidad es que solamente unos pocos, de manera especial y particular, son los que tienen acceso a esa persona. Estoy hablando de sus familiares, estoy hablando de sus amigos. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Todos tenemos una idea de que hay un Dios, ¿de acuerdo? Incluso los ateos, porque niegan esa propia idea, pero no significa que por tener la idea general de que hay un Dios significa que conozcamos a Dios de manera personal. Yo sé quién es el presidente de nuestra nación, Pedro Sánchez, y todos tenemos esa idea, pero eso no nos da acceso a la casa del presidente, no nos da acceso a la casa de Pedro Sánchez, no nos da acceso a formar parte de su círculo de manera más especial. Bueno, por eso se necesita obviamente esa revelación especial y se necesita esa revelación especial que es en Cristo Jesús y obviamente que es a través de su palabra, que probablemente hablaremos más adelante o que me preguntarás. Ahora, ¿por qué decimos todo esto, Manuel? Y hago un paréntesis, porque es muy importante que entendamos cómo Dios se ha revelado y que entendamos que se ha revelado de una manera muy especial por medio de Jesús y de la palabra, que nos permite formar y que nos da ese acceso directo nos da ese acceso directo, porque muchas veces si no tenemos una buena comprensión, una buena doctrina, una buena teología de la revelación de Dios y cómo Dios se ha revelado, pues al final los medios para acceder a Dios van a estar errados, van a ser defectuosos. Por eso en muchas teologías sistemáticas, Manuel, lo habrás o lo habremos visto, en lugar de empezar con la doctrina de Dios, comienzan con la doctrina de la revelación de Dios, porque es importante asegurarnos y entender bien cómo Dios se ha revelado. Si tengo una buena doctrina de cómo Dios se ha revelado, entonces voy a tener una buena revelación de ese objeto de estudio, en este caso de Dios. Como mis medios, mis instrumentos, mis herramientas, mis medios de medición estén mal y estén defectuosos, obviamente lo que estoy midiendo, lo que estoy estudiando, lo voy a medir mal. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que Dios sí se ha revelado de manera general, por un lado, pero también de manera muy especial, ¿de acuerdo? A través de Jesús y a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, vuelta a tu pregunta, ¿es suficiente la revelación general para ser salvos? No, ¿de acuerdo? De una manera rotunda. Muy bien. Nos ha quedado muy claro, muy bien. Ahora, si entendemos entonces, Fernando, que la revelación general, como nos acabas de explicar de forma gráfica y de forma clara, no es suficiente para que el hombre
conozca a Dios de una forma salvífica, eso quiere decir que entonces necesitamos otro tipo de revelación, que es de la que hemos apuntado anteriormente, la revelación especial. Ahora, Claro. ¿qué me puedes decir? ¿Qué podríamos decir de esta revelación especial? Pues te decía que esa revelación especial es por medio de Cristo y de la palabra. Y fíjate, esto nos permite distinguir estas revelaciones como revelaciones con categorías de existencia totalmente diferentes, ¿no? Porque la revelación general es una, por así decirlo, es una revelación indirecta de Dios. Es decir, Dios no se revela a sí mismo cara a cara, sino que se revela a través de la creación, el cosmos, ¿de acuerdo? Inferimos ciertas cosas, ciertos atributos de Dios, de cómo es Dios. Se revela a través de nuestra naturaleza, de nuestra moralidad, pero es una manera indirecta. Pero la revelación especial es una manera directa. Dios se ha revelado a sí mismo y lo podemos ver cara a cara para conocer, no acerca de Dios, sino conocer a Dios. Y claro, pues se ha revelado por medio de Jesucristo. Por eso la encarnación, este Dios encarnado que dejó el cielo y que dejó el trono para venir al mundo, a la tierra, y se hizo hombre y tomó nuestra imagen, nuestra semejanza, es tan importante, ¿de acuerdo? Porque es a través de Jesucristo que podemos conocer a Dios cara a cara y que podemos tener acceso a Él. Y es por medio ahora también de la palabra, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ese verbo, esa palabra de Dios, que Cristo se identifica con el verbo, con el logos. Por eso el verbo, la palabra, el logos, Jesucristo, de acuerdo, queda unificado, por así decirlo, y las dos, la persona de Jesucristo y la palabra o el mensaje de Jesucristo, es decir, el Evangelio y la propia palabra de Dios, pues se constituyen, de acuerdo, en estas dos revelaciones o dos maneras en las que Dios se ha revelado de manera directa y de manera especial. Entonces, aquel que conoce la palabra de Dios, es decir, oye el Evangelio, puede conocer a Dios de manera, puede arrepentirse, puede alcanzar la gracia de Dios por medio de la fe, puede entender también pues, su naturaleza, su necesidad, su pecado. Y en última instancia, que no se nos olvide que el Logos y la palabra está encarnada. El Evangelio es más que un mensaje, el Evangelio es una persona y es la persona de Jesucristo. Y todo esto obviamente nos lleva a la persona de Cristo, que es la que en Él encontramos pues, ese perdón, esa salvación, pues su obra, ¿de acuerdo? Su vida y su obra por nosotros y a favor de nosotros en la cruz. Así que, bueno, esto por eso es muy importante hacer esa distinción y de manera muy especial. Y claro, y aquí es que solamente aquellos que se arrepienten, solamente aquellos que aceptan el Evangelio, que ponen su fe en Cristo Jesús, que dejan su ego a un lado, que lo reconocen como su Señor, como su Salvador, vienen a formar parte de esa manera muy especial, vienen a formar parte de la familia de Dios y lo conocen. Y ahí, claro, es la distinción entre lo general y lo especial, que solamente aquellos que conocen a Cristo y que aceptan el Evangelio, renuncian a su orgullo, repito, y declaran a Jesús como su Salvador y su Señor, pues son aquellos que forman parte de la familia de Dios. Por eso esto nos saca del universalismo, es decir, la idea de que todos serán salvos y que Dios no condenará a nadie, para decir que la salvación es exclusiva en el sentido no de que solamente Dios salva a los mejores, es exclusiva en el sentido de que solamente la salvación está en Cristo Jesús, para todos, pero para todos aquellos que se arrepientan, para todos aquellos que lo confiesen como su Señor y como su Salvador, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues Manuel, esto es lo que podríamos decir, ¿de acuerdo? De cómo Dios se ha revelado y de hecho, el estudio, como bien tú apuntabas al principio, el estudio de hoy, pues claro, no va a ser un estudio sobre la cristología, la obra, la persona de Cristo, sino nos vamos a centrar en la palabra, ¿no? Y cómo Dios se ha revelado de manera especial a través del Evangelio, de la palabra de Dios, viva y eficaz. Y podríamos ver algunos aspectos. Podría ser mínimo, podríamos arrojar tres. La primera que quiero arrojar, Manuel, es que Dios se ha revelado de una manera especial por medio de la palabra, con la suficiente claridad. Es decir, la Biblia es
clara. La Biblia es lo suficientemente clara para que todo aquel que quiera conocer a Dios de manera personal, ser perdonado, ser salvado, ser sacado de la muerte, de las tinieblas a luz y a vida y vida eterna, lo puede encontrar, lo puede alcanzar ese conocimiento, no solamente intelectual, sino experiencial, es decir, en su experiencia vital, porque Dios, hago un paréntesis, Dios se revela a través de proposiciones, proposicionalmente, a través de las verdades, pero también existencialmente a través de su persona, de su vida. Sí que conocemos la verdad de Dios, pero conocemos a Dios también, a ese Dios de verdad de manera personal. Entonces, la Biblia es suficientemente clara para todos. Y esta es la tristeza, porque no todos la aceptan, ¿de acuerdo? Y no todos la reciben, pero es lo suficientemente clara para que todos aquellos que buscan a Dios y quieren conocerla, lo puedan hacer. En la Biblia está, y a ver si explico esto, no está toda la revelación de Dios, pero sí que toda la Biblia es revelación de Dios. Me explico. Es decir, en la Biblia no está todo lo que Dios es, de igual manera que en los evangelios, ¿vale? No está todo lo que Dios hizo en su ministerio terrenal. Los evangelios, los 4 evangelios, están pues aproximadamente 20-30 días de su ministerio, pero no está, y Juan lo dice, si yo pusiera aquí a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, me faltaría espacio en la tierra para acumular los libros, ¿no?, que habrían de escribirse. Pero sí que en los evangelios, todo lo que viene en los evangelios es revelado por Dios y es revelación de Dios. Por lo tanto, en la Biblia, que es toda la Biblia que es revelada por Dios y es revelación de Dios, está todo lo necesario, todo lo que necesitamos para ser salvos y para conocer a Dios. Y de una manera clara, no de una manera complicada, no de una manera oculta, misteriosa, elitista, como podrían ser los gnósticos o estas religiones del misterio que pululaban en los primeros siglos, ¿no? Entonces sería una primera característica, ¿de acuerdo?, de esta revelación especial, en este caso centrados en la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Qué bueno todo esto que nos estás explicando, Fernando, sobre todo a la hora de poder entablar o de tener un buen cimiento para entablar una relación personal con el Señor. Es muy bueno que podamos entender todo esto que nos estás explicando con tanta claridad y sobre lo que estás arrojando tanta luz. Pero, ¿qué más podemos afirmar, Fernando, de esta revelación especial de Dios que recibimos a través de su palabra? Mira, me quedo con lo que acabas de decir, ¿no? Cimentar nuestra relación con Dios en algo objetivo, ¿no? En este caso, la persona de Cristo y la palabra de Dios, ¿no?, el Evangelio, las buenas nuevas, ¿no? Lo primero hemos visto esa claridad de la palabra. El segundo aspecto es que la Biblia no solamente es clara, sino que es necesaria. Déjame decirte esto. Dios hace un énfasis extraordinario. Dios hace un énfasis extraordinario en levantar y en ponderar por encima de todo 2 cosas. La primera es al Hijo, el Hijo de Dios. La historia de la Biblia es la historia de la redención, es la historia del Cordero, ¿no?, por así decirlo, la persona de Cristo. Y en segundo lugar, Dios levanta y hace un esfuerzo extraordinario por levantar su revelación, su palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hacen todos los detractores? ¿Qué es lo que hacen todos estos movimientos de cosmovisión materialista, naturalista, agnósticos, ateos, ¿de acuerdo? Es, uno, ir en contra de la persona de Cristo, incluso desde un punto de vista histórico, diciendo que ni siquiera llegó a existir en la historia, que es una fábula y una invención. Luego, en contra de su persona, su naturaleza, de decir que si llegó a existir como personaje histórico, pues fue eso, una persona, pero jamás Dios encarnado, hecho hombre. Y por otro lado, van el enemigo y todos estos movimientos y colectivos van a minar y a destruir la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Que no es inspirada, que no es fiable, que no es veraz, que está llena de errores, ¿de acuerdo? Que no es creíble. Por eso este estudio es tan importante, para que empecemos a ver la Biblia en cuanto a su inspiración y en cuanto a su veracidad, que le da confiabilidad desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista apologético, ¿no? Entonces, bueno,
cierro este paréntesis. La Biblia no solamente es clara y contiene todo lo necesario para aquellos que buscan, sino que es necesaria, como acabo de decir, y es necesaria para conocer a Dios. Si yo destruyo, mino, adultero, corrompo, pervierto la palabra de Dios, estoy adulterando, corrompiendo y pervirtiendo mi fe, mi creencia, lo que creo. Y ya no estoy creyendo en el Dios verdadero, estoy creyendo en un Dios falso. Y eso afecta a mi salvación, y eso afecta a mi eternidad, y eso afecta a mi vida, en este caso espiritual. Por lo tanto, es tan importante entender que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y que no solamente es clara, sino que es necesaria. Y tenemos que ser fiel a ese mensaje. Y es necesaria, obviamente, para conocerlo a Él, es necesaria para conocer el Evangelio, es necesaria para conocer y entender nuestra situación y nuestra naturaleza caída, es necesaria para conocer y entender la voluntad de Dios, nuestro futuro, nuestro destino. Y no podemos, por cuestión de tiempo, leerlo todo, pero dejamos las referencias bíblicas, ¿no? Es por eso que en Romanos 10, versículo 13 al 17, si no hay quien predique a la gente, pues ¿cómo van a oír? Y la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer y conocer bien el Evangelio para poder ser salvos. Mateo 4, cuando Cristo está en el desierto, en el ayuno y siendo tentado por el enemigo, que Cristo le dice al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesaria para nuestra vida espiritual, para conocer obviamente la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que le gusta y lo que a Dios le desagrada y no le gusta. Por lo tanto, la Biblia es clara, hemos visto, pero es necesaria. Sin la Biblia no hay mensaje, sin la Biblia no hay buenas nuevas, sin la Biblia, sin Evangelio no hay salvación. Por eso no la podemos pervertir. Y en tercer lugar, la Biblia es suficiente. Esto es la suficiencia de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta y tiene el poder de convertir y transformar el alma, el corazón del hombre. Y cuando dice perfecta se refiere que es completa. Es decir, a la Biblia no le falta nada, a la Biblia no le sobra nada. Es suficiente. No podemos quitarle nada a la Biblia, se hila con lo que acabo de decir. Ese mensaje completo y necesario. Y a la Biblia no le podemos, he dicho, quitar, pero tampoco le podemos añadir nada, ¿de acuerdo? No le podemos adulterar, no la podemos cercenar, ¿de acuerdo? O cortar, o desmembrar, mutilar, pero tampoco la podemos adulterar o añadir cualquier cosa. Por lo tanto, la Biblia es suficiente para nuestra vida. Es decir, hay un escrito, está de acuerdo para toda situación en nuestra vida. Y eso es cómo Dios se ha revelado de una manera muy especial a través de la palabra de Dios, con estas tres grandes características. Es clara, es necesaria y es suficiente para todo aquel que busca a Dios y que desea permanecer en Dios de una manera correcta. Magnífico, magnífico, Fernando. Muy bien, pues como nos acabas de explicar, la Biblia es clara, necesaria, es suficiente. Estamos ya llegando al final de nuestro estudio, pero no podemos irnos sin hacerte la pregunta, yo creo que una de las preguntas más importantes de este estudio. ¿Cuáles serían algunas de las aplicaciones prácticas, la claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia? Explícanos, Fernando, por favor. Pues aterrizando, ¿no? Podríamos aterrizar todo esto ya a una vivencia, a una práctica, ¿no? Es lo que siempre se dice en teología, de la ortodoxia, ese conocimiento correcto, de acuerdo, de la doctrina, y la ortopraxis, esa práctica correcta. Es lo que Jesús dijo en Juan 13, 17. Si conocéis estas cosas, bienaventurados seréis si las ponéis por obra, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento de Dios siempre es un conocimiento vivencial, práctico, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que todo esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Número uno, en primer lugar, como un grandísimo estímulo para encontrar una respuesta a todos nuestros interrogantes y a todas nuestras incertidumbres o decisiones que hacemos en la vida. Hay un escrito, está para cada situación en nuestra vida. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, sería
una grandísima alerta y advertencia a no añadir nada a la Biblia, ni tampoco a quitarle, es decir, a tener ese respeto, a tener esa reverencia, a tener esa honra, si quieres ese temor de Dios, a no creernos que somos más sabios de Dios y apoyarnos en nuestra propia sabiduría y prudencia y decir, ya, la Biblia dice, pero yo creo, o yo pienso, o yo opino. Sí, es cierto, la Biblia dice, pero yo creo que aquí se equivocó, porque eran para otros tiempos. No, la Biblia no es para otros tiempos. La Biblia no es antigua ni es moderna, la Biblia es eterna, ¿de acuerdo? Tiene una aplicación válida para toda época, para todo hombre en todo lugar, ¿no? Y en toda situación. Al mismo tiempo, es un grandísimo también, una grandísima exhortación a no poner la Biblia al nivel de cualquier otro documento o escrito humano, ¿no? A no tener diferentes o varias fuentes de dirección en nuestra vida y que una sea la Biblia como una más de otras, ¿no? Y por último, apelando a esa suficiencia, pues que tengamos contentamiento, ¿no? Es decir, siempre ha habido un problema desde la iglesia primitiva. Siempre los cristianos o la iglesia primitiva siempre se buscaba conocer más y más de Dios. Y eso siempre deriva un orgullo espiritual. De ahí salieron los movimientos como pudieron ser pues, los movimientos gnósticos, esas religiones del misterio, ¿de acuerdo? Y que hasta la Edad Media, los cátaros eran los gnósticos medievales, ¿no? Del siglo XI. Y siempre, bueno, masones y compañía que los tenemos hasta la actualidad. Entonces, en busca siempre de ese conocimiento y esa revelación, nos desviamos, nos cegamos, caemos en esa soberbia y en ese elitismo, en ese orgullo espiritual. Así que tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha revelado. Recordando Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son de Dios, son para los hombres, y las cosas no reveladas pues le pertenecen a Dios, ¿de acuerdo? Y son misterios. Tenemos todo lo suficiente y todo aquello que necesitamos de una manera clara, así que apliquemos a nuestra vida. Termino con esta frase en cuanto a esto. Adelante. Esto es un clásico y muchos lo habrán oído. Y además no sé quién es el autor, pero dice, no me preocupa tanto lo que desconozco de la Biblia o lo que no conozco acerca de Dios, me preocupa mucho más lo que conozco de la Biblia y lo que conozco de Dios y que no pongo por obra. Entonces, creo que eso sería una grandísima y buenísima también aplicación. Muy bien, qué bueno. Muy esclarecedor todo lo que nos estás hoy enseñando, Fernando, acerca de la Biblia, acerca de esa revelación general, esa revelación especial, y de esa claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia para nuestras vidas. Y bueno, pues este tiempo de estudio, por desgracia, llega a su final, pero no sin que nos propongas, Fernando, una conclusión para cerrar este estudio. Danos una conclusión, por favor, para cerrar este estudio. Bueno, Manuel, pues la conclusión va a ser tarea. Allí, quien lo estás viendo, déjalo en los comentarios, tarea, dice, pero ¿cómo es posible que nos dejes tarea? Tarea, la conclusión es tarea. Vamos a dejar abajo en la descripción, vamos a dejar esta pequeña tarea, que consiste en lo siguiente, es leer simplemente Hechos, capítulo 17, del versículo del 23 al 31. Es la predicación y la exposición del Evangelio en Atenas, frente a los atenienses, como hemos dicho antes, ese centro filosófico de la época. Y Hechos 17, del 23 al 31, en esta predicación y exposición del Evangelio, la tarea es la siguiente. Hay que leerlo y luego lo dejas en los comentarios, ¿de acuerdo? Hay que identificar en la exposición y predicación de Pablo lo que corresponde a la revelación general, porque ahí estará la revelación general de Dios a los hombres, externa e interna, y luego la revelación especial. Ahí estará el Evangelio y la persona de Cristo. Bueno, hay que leerlo e identificar, y como Pablo, en este pasaje, él usó todas las herramientas que tenía de este Dios revelado de manera general y de manera especial para alcanzar a los perdidos. Bueno, hay que leer eso y hay que identificarlo, ¿de acuerdo? Y después dejarlo en los comentarios. En la descripción, abajo en el vídeo, lo vamos a dejar. Dejamos 3, si quieres, manuales de referencia
Dejo obviamente la teología sistemática pentecostal de Stanley Horton, dejo también a la teología sistemática de Wayne Grudem, ¿de acuerdo? Con un perfil carismático, y también dejamos la teología evangélica o teología bíblica de Pablo Hoff, que es una joya. Lástima que solo ha escrito el volumen 1 y 2, pero teología cristiano-bíblica, creo que le llama, de Pablo Hoff, H-O-F-F, que es una joya, ¿de acuerdo? Buscarlos, adquirir estas fuentes bibliográficas o fuentes o documentos de referencia, porque os va a servir para mucho. Así que, Manuel, yo hasta aquí, esa es mi conclusión, ¿de acuerdo? Leer este pasaje, identificar esto y aprender de estos grandes hombres de Dios como fue Pablo. Muy bien, pues magnífico, Fernando. Muchas gracias por toda esta exposición. Ha sido un placer, ha sido muy revelador, muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Sin duda alguna cumpliré con esa tarea que nos has encomendado en la conclusión. Y bueno, no quiero despedir este tiempo de estudio bíblico sin decir que en la próxima sesión, Dios mediante, tendremos la continuación de esta lección que hemos visto hoy, en la que vamos a estar viendo tres aspectos muy importantes, que son inspiración, revelación e iluminación. Así que, bueno, pues queremos invitar a todos los hermanos y a todos nuestros amigos que nos estén pudiendo ver a que sigan esta serie, que va a ser realmente importante. Pues lo dicho, Fernando, muchas gracias. Nos despedimos aquí. Un abrazo y un ósculo santo para todos. Y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, que el Señor os bendiga. Bye. Gracias a ti, Manuel. Muchas bendiciones. Gracias.